Como cada martes abrimos esta página de las historias de Mérida. Historias que tienen que ver con las personas, con aquellas entidades que formaron parte durante el siglo XX de la sociedad civil de la ciudad de Mérida. Hoy vamos a hablar de alguien especial, sobre todo para nuestro compañero y amigo Fernando Delgado, cronista oficial de la ciudad. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Sí, buenas noches. Hoy vamos a recordar la memoria de Miguel Manzano. Miguel Manzano, que fue director de turismo, pero además delegado del diario Hoy, compañero en tareas informativas junto a ti, cuando solamente existía el Hoy y la cadena SER, en aquella época. Y los periodistas, él y yo. ¿Y solamente? No había más. En todo Después Mérida. ya se unió poco después a Felipe Rodríguez y estuvimos muchos años juntos, sí. Sí, fue director provincial de turismo, fue el director de la oficina de turismo en Mérida, que vino Fraga a inaugurarlo, lo veremos en fotografía, y director general. Es curioso, es franco. Cuando hay transferencia, turismo pasa también en la Junta de Extremadura. Y la directora de la consejera era Emilia Manzano. Después vino otro. Y este, que es el que más sabía de turismo, vamos, más que todos los consejeros, por descontado. Porque lo había vivido y además era por oposición. O sea, que este era funcionario de Estado de Turismo. O sea, que no es que Miguel estuviera ahí puesto como algo que le gusta mucho el turismo. No, era funcionario de Estado. Y sabía más que todos ellos. Pero lo que era la política también entonces, él se llevó algún que otro disgusto. Porque fue director general de turismo, pero solamente de palabra, no de obra. Él firmaba, pero no cobraba como director general. No le tenían dado de alta. ¿Qué me dices? Sí, ¿y sabes por qué? No. Porque no era del PSOE. Él no era político, no era de ningún partido. Pero más o menos tienes que ser del PSOE, mire usted. Yo no soy de ningún partido político, yo soy funcionario. Pues muy bien. Pues siga siendo usted funcionario, pero no le dieron... No le reconocieron la categoría. Exacto, porque funcionaba como director general. Pero pues yo no, aparte de que lo conocí también ahí, ¿no? Porque tenía la oficina donde actualmente está la Junta de Cofradías, lo digo porque es una cosa más reciente. Antes estuvo la biblioteca, después la oficina de turismo. En la calle El Puente. En la calle El Puente. Y ahí es donde hacíamos nosotros, digamos, las primeras reuniones. Ahí tenemos una fotografía de, precisamente, entonces era el ministro de Turismo Manuel Fraga Iribarne, que vino a Mérida, ¿no? ¿En qué año, querés recordar el año de esa fotografía? Espérate que lo vea. Pues bien, cuando vino Fraga Iribarne, pues debe ser por el año 60 y tantos. Yo comencé con Miguel, está con Fraga Iribarne aquí, está Miguel aquí a la izquierda, y Fraga Iribarne entonces era ministro con Franco. Oye, cuéntame, ¿quién era el de la capa que sale de espaldas? No lo sé. Es que es curioso. No lo sé quién era el de la capa, porque capa puede ser que fuera, que algunas veces se la ponía Francisco López de Ayala, el alcalde de Mérida. Ajá. ¿Y nos puedes reconocer algunas de las personas que también están en esa instantánea? No, ahí está, solamente a la izquierda Miguel Manzano y aquí a la derecha, al lado, delante del que tiene la capa, que yo creo que es López de Ayala, Manuel Fraga, que es muy jovencito, como verás ahí. A ver, y o sea, esto es la demostración de que estaba ahí. Y en esta misma oficina, o sea, en Mérida, es donde el periódico le nombró delegado. Antes era Santo Cía Santillani, que estuvo durante muchísimos años como corresponsal. Es que, vamos a ver, tenemos que... corresponsal de Hoy era el que daba las noticias diariamente
o semanalmente, o en determinado. Pero a Miguel fue el primer delegado del periódico Hoy en Mérida, con su sueldo correspondiente. Nombrado como tal, sí, efectivamente, porque antes los corresponsales no cobraban. O sea que este sí cobraba. No hacía publicidad, Miguel, el que hacía soy yo. Sí, porque ¿cuántos años compartisteis y además hasta que se jubiló, siempre. Yo con Miguel estuve siempre. Es curioso porque Miguel, yo la verdad es que he sentido muchísimo la muerte de Miguel. Primero porque vivíamos muy cerca también. Y después porque era un carácter totalmente distinto al mío. No nos parecíamos en nada. Él era un hombre tranquilo, sosegado, muy ecuánime. Todo lo contrario que tú. Todo lo contrario. Por eso casabais tan bien. Y por eso... Bueno, pero Fernando, cuéntame, ayer estamos viendo varias fotografías con su entorno familiar, con sus hijos, nietos, etcétera, porque ha muerto con 90 años. Miguel Manzano, toda una leyenda también de la prensa en Mérida. Pero cuéntanos cómo funcionabais antes, porque quiero recordar que antes las ruedas de prensa no se hacían cuando la gente lo decía, sino cuando vosotros la poníais. Claro, sí, las ruedas de prensa las hacíamos exactamente en el kiosco Joaquín. Y algunas veces también allí en Información y Turismo, porque yo la emisora la tenía en casa, en mi casa, la emisora de la SER. Y después ya pasó al Hotel Emperatriz. Y nos fuimos de allí, nos fuimos cuando hubo la transferencia, ya el periódico Hoy adquirió una casa en la calle San Francisco, en la esquina. Y estuvo muchos años en la calle de San Francisco. Y allí es donde yo trabajaba con él. Y tengo una anécdota suya, que algunas veces cuando estaba escribiendo, me decía, Miguel, mira, no soy capaz de seguir en esta frase, y dice, pon punto. En cuanto pongas punto, lo verás. Efectivamente, ponía punto, y ya está, Miguel. Soluciona el problema. O sea, era un hombre, además, era una persona muy culta y me escribía muy bien. Hizo muchas cosas por Mérida. Él fue uno de los fundadores del Centro de Iniciativas Turísticas. Que por cierto, ya hemos visto una fotografía, ahora nos la pasará también nuestra compañera Maima, que le homenajeó al propio Centro de Iniciativas Turísticas a Miguel Manzano. Ahí sí. está. Sí. Un artículo en el que destaca, dice, el trabajo del que fuera delegado de Hoy en pro del turismo durante 30 años. Sí, pero que Miguel Manzano, conmigo, Miguel Manzano primero, fue el que fundó el Centro de Iniciativas Turísticas en Mérida. ¿Junto a Ángel Teixeira? No, Ángel Teixeira entonces ni existía. Llegó después. Mucho después. Era Miguel Calvo, Ramón Guerrero, Maximino Caballero, Miguel, yo y no me acuerdo algunos más. Pero el Centro de Iniciativas Turísticas, que Ábalos nos hizo unas estatuillas, hizo 10, con el compromiso que no se cumplió, que cuando se terminaran esas 10 estatuillas, desaparecieran como tales, porque eran hechas por Juan de Ábalos. Pero lo que ocurrió es que cuando se terminaron las 10, Teixeira cogió una de ellas, hizo un molde y ya empezó a sacarlas como churro. ¿Me entiendes? Pero Miguel fue el iniciador del Centro de Iniciativas Turísticas, que en cierto modo... Y después le siguió entonces Ángel Teixeira. Y después le seguiría en la presidencia Ángel Teixeira. No, primero fue Miguel Calvo. Después fue Ramón Guerrero. Después yo creo que tuvo algún año también Manuel Sanabria. Y después ya, yo creo que después Manuel Sanabria fue Ángel Teixeira. Es una lástima, ¿no?, que el CID no haya seguido esa yo continuidad. Yo creo que el único sitio que existe CID será en Almendralejo. Continúa, efectivamente, sí, allí sí. Claro, yo creo que... Y creo que en Zafra también, creo que en Zafra también, Seguirá todavía...
Antonio Díaz. Antonio Díaz. Sí, el hombre ya está muy delicado, pero claro, está ahí, tiene un grupo y siguen ahí, sí, efectivamente. Sí. Siguen dando los premios CID, igual que hacía Antonio, el CID de Mérida. Antonio Díaz son de los que, no lo sé, pero son de los que Almendralejo debería nombrarlo, si no lo ha nombrado, hijo adoptivo, hijo predilecto de Almendralejo. Porque fue el que creó también el desmijón de los Catúos. Efectivamente, se nos acaba el tiempo. Más cosas de Miguel Manzano que haya que contar y decir a nuestra audiencia. Miguel Manzano, además de ser un periodista extraordinario y un compañero único, también con Felipe Rodríguez, que en estos momentos se encuentra muy mal, con un Alzheimer que lleva 15 años. Su mujer Julia es una santa que está ahí jerre con él. Era uno muy alto, con una fortaleza tremenda, pero el Alzheimer lo ha... Estaba también con nosotros una periodista, por primera vez una mujer en el periodismo en Mérida, que era Carmen Acevedo, que después fue la jefa de prensa en la Asamblea de Extremadura, Sí. hasta que se jubiló. Después de Miguel Manzano hay aquí alguna fotografía. Tengo una. Esta del fútbol. No sé si la tendrás ahí. Creo que no. Esa precisamente no. Pero puedes contarla. Cuéntala, Fernando. No, la de fútbol, un partido de fútbol, periodista contra políticos. Los políticos eran Ángel Calle, Joaquín Martínez Trejo, Vélez, en fin. Antes hacían esas cosas, de verdad. Era muy... Se celebraba a menudo. Y los periodistas estábamos todos aquí. No sé si lo podemos ver ahí. Y el de la izquierda abajo, ¿lo tenemos ahí? No, porque no me lo has pasado, Fernando. No estaba ahí, en el grupo de fotografías que estaba. Vamos a... En cualquier caso, dinos quién estaba. Estaba en sus cabezas Miguel Manzano, en esa fotografía Ángel Bri. está Ruma Casilla. Pero Ruma no era periodista, estaba ahí metido. Pero lo tenía yo conmigo en una tertulia periodística. Ah, vale. Román, que por cierto enviamos también un saludo porque estará muy pronto. Lo mismo también que ocurre aquí, hermano, que a Ruma Casilla, en cuestión de tertulia, lo descubrí yo. Porque hacía tertulias conmigo en el Hotel Emperatriz por la mañana los domingos, que es cuando más se oía. ¿Sí? Y Miguel Manzano a mí me ayudó en ese sentido muchísimo. Miguel era una persona muy entrañable, porque dentro de su prestigio como periodista, su mujer, Angelini, era entrañable, lo sigue siendo entrañable. Sus hijos, Luis Miguel, Ángel, Jesús, es decir, adoraban a su padre. Y los tres hermanos Miguel era muy familiar y le encantaba tomar una copa de vino. Yo cada vez que veía, pues, me sentaba con él y nos tomábamos una copa de vino. Yo lo animaba porque en los últimos años pasó por 2 operaciones difíciles, pero íbamos, lo recuerdo esta anécdota, porque estuvimos hasta las 2 o las 3 de la mañana en la puerta del Parador Nacional, porque dentro donde es la capilla se estaba haciendo el Estatuto de Capitalidad. El Estatuto de Extremadura. Ah, el Estatuto de Extremadura. De Extremadura. Que ahí venía ya la capitalidad, ¿no? Sí. El Estatuto. Y para enterrarnos cómo iban las cosas, Miguel y yo estábamos de guardia. Y cuando salía alguien al servicio, íbamos al servicio con él. Y le preguntabais. Y en el servicio nos contaba cómo iban las cosas. Y nosotros la mandábamos al periódico y la mandábamos a láser cómo iban las cosas. Y así estuvimos hasta las 3 de la mañana. El periodismo de antes, así era. Y había otra cosa que sí quiero contarla. Muy rápido, Fernando. Y en el Hotel Las Lomas. Íbamos Miguel. Miguel era incapaz de hacer una cosa de esa y me decía, Fernando, tú que eres más valiente. Y cuando estaban en la reunión los políticos, entre ellos Felipe González, Alfonso Guerra, en fin, llamaba, abría la puerta y decía, termina que nosotros nos tenemos que ir. Vamos, lo mismo que ahora, ¿no? Nada parecido a la realidad. Y había un sofá que Miguel lo conocía perfectamente, que
una de las partes estaban bien, pero te sentabas y estaba el muelle roto, iba para abajo. Y nosotros siempre nos sentábamos en el bueno. Y el invitado allí. Para abajo. Anécdotas de este hombre al que hoy hemos querido, Miguel Manzano, homenajear en este tiempo de Historias de Mérida aquí en La Picota, en Televisión Extremeña. Sí, además te digo una cosa. Y que ha sido pieza fundamental también. Sí, hemos hablado de instituciones, de asociaciones, de bares, de etcétera, que componen la sociedad de la Mérida del siglo XX, pues este hombre también constituye uno de los pilares fundamentales de aquella sociedad. Sí, Fernando, hay una fotografía ahí, hombre, que me gustaría destacarla, que está donde es la primera comunión de Luis Miguel en el Parador, donde está Felipe Rodríguez también como compañero, estoy yo, y está mi mujer con mis 3 hijos, y están mis 3 hijos pequeños, Marta tendría 2 o 3 años, y lo que te quiero decir es que esto hace 50 años, o casi 50 años, y está en el Parador. Y estaban ahí también Miguel con esa Angelina, esa es la fotografía, efectivamente, a la que aludes. Esa es la fotografía en la que... El matrimonio ha sido siempre idea. Bueno. Ella era catedrática de griego en el Instituto Santa Eulalia. Y una magnífica profesora y de una honradez intachable. Y además no se casaba, como se suele decir, absolutamente con nadie. Ahí no había recomendaciones que valga, ¿eh? Yo jamás le dije a Miguel, mira, a ver si... No, porque me decía Miguel, si le digo a Angelina esta, lo examina todavía más duramente. Más efectivamente. Sí. Fernando, nos tenemos que ir. No hay tiempo para más. Agradecer a Fernando Delgado estas crónicas que hacemos de las historias de Mérida. Hoy, como hemos dicho, en homenaje a este periodista, esta persona que fue todo en el turismo, en los inicios del turismo de la ciudad de Mérida. Sí, pero me gustaría que la última fotografía fuera solamente Miguel. Bueno, pues ahí lo vamos a terminar, ahí lo tenemos ya. Con esa nos vamos a despedir, Fernando. Solamente con Miguel, la cara de Miguel. Ahí nos despedimos, porque esa fotografía es del año pasado, es la más reciente que nos has traído. No sé, porque hay una que es la última, que estaba con su hijo tomando una copa, que fue la última, pero creo que quede la cara de Miguel ahí. Ahí está, esa es. Fernando, nos vemos la semana que viene, gracias. Nosotros continuamos aquí en La Picota.